Bueno, hola chicos nuevamente. En este momento les voy a dar una explicación y una demostración cómo debe de quedar prácticamente la actividad de Access relacionada con los temas de habilitación de hoja de secundaria de datos para mostrar y ocultar campos, la inmovilización de los campos, y tenemos la exportación de una base de datos hacia otra base de datos y de igual forma la exportación de un archivo hacia Excel y un archivo como un documento de texto. Antes de iniciar, pues voy a dar una pequeña reseña de qué trata cada una de estas opciones, para qué sirve y en qué momento se puede utilizar. Con la habilitación de la hoja secundaria de los datos, nosotros podemos visualizar los registros a través de la misma hoja de datos. Una tabla que se encuentra en el lado de una relación, es posible que podamos consultarla fácil y rápidamente por medio de la relación que tenga de un registro. Por ejemplo, si estamos visualizando una tabla de alumnos, es posible que necesitemos consultar los pagos que este alumno ha ido realizando. Entonces, nosotros podríamos seleccionar el código de este alumno en la vista de hoja de datos y buscar en el signo más, encontrar el inicio de cada uno de los registros que aparecen en la tabla, en donde aparecen los alumnos con los pagos que hayan realizado, sin necesidad de estar abriendo las dos tablas, sino únicamente mostrando los datos en una sola. Ahora, también nosotros tenemos una opción para mostrar u ocultar los campos. Vamos a ver que en la mayoría de las hojas de datos de una tabla puede ser útil. ¿Por qué? Porque si hay campos que en algún momento no son requeridos o que tienen valores predeterminados, estos pueden ocultarse a fin de no complicar el dar alta o el dar salida a un registro. Es posible también ocultar la columna predeterminada haciendo clic para agregar, a fin de evitar que se puedan agregar más campos a la tabla desde la vista hoja de datos. Nosotros también podemos inmovilizar los campos. ¿Cuál es la finalidad de inmovilizar los campos? Muchas veces cuando nosotros tenemos una tabla llena de muchos registros o que tiene demasiados campos y queremos ver, por ejemplo, un dato de uno de los clientes, por ejemplo, de una tabla, y nos extendemos hacia el lado derecho, llega un momento que perdemos vista del nombre de ese posible cliente. Igual, esta parte a usted se le enseñó el año pasado en Excel, en donde usted podía inmovilizar los paneles. A diferencia, nosotros en esta parte de Access podemos seleccionar la cantidad de columnas que sí nos interesa que amanezca o que permanezca fija, y hacer que las demás columnas puedan irse moviendo de acuerdo a su necesidad. También entre los temas que nosotros vamos a abordar, como dije en un inicio, está la forma de exportar tablas a una base de datos de Access. Es decir, yo puedo tener una base de datos abierta y la información de una tabla de esa base de datos la puedo necesitar posiblemente en otra base de datos que exista ya y que esté guardada. Para ello, nosotros tenemos que hacer un proceso el cual se va a realizar mediante el ejercicio que vamos a ir viendo durante este video. Pero también podemos exportar tablas a una hoja de Excel. Cuando nosotros necesitamos tener información de una base de datos en Excel, nosotros lo que hacemos generalmente es exportar esa información directamente a un lugar o a una carpeta donde tenemos datos relacionados con esa base de datos, y con esa información nosotros ya podríamos generar reportes específicos con la información de una tabla. Podríamos crear tablas dinámicas, gráficos dinámicos o agregar fórmulas o funciones, y sería más sencillo hacerlo desde el programa de Excel que desde el mismo Access. Pero también Access nos da la facilidad de poder exportar tablas como archivos de texto, es decir, como que fuesen documentos que se hayan creado, por ejemplo, en el bloc de notas. Existen dos tipos de archivos de texto con los que nosotros podemos trabajar. Un texto que puede ser limitado, es decir, que se utiliza un carácter como la coma o tabulación para separar cada campo, o un texto de ancho fijo. Los campos estarán alineados en columnas con espacios entre cada campo.
Y para exportar el contenido de una tabla a un archivo de texto puede ser útil, por ejemplo, cuando desea compartir la información para que otras aplicaciones puedan utilizarlas. En ocasiones podrá ser útil exportar la información para tener un respaldo de la información de esa tabla. La ventaja de los archivos de texto es que son archivos que pesan muy poco. Entonces, nosotros nos damos cuenta de la importancia y la necesidad de tener, ¿verdad?, estas opciones abiertas dentro de Access para poder minimizar muchas veces el trabajo o facilitar el trabajo desde otros programas. En este momento yo voy a abrir lo que es el control escolar 5 que nosotros vamos a utilizar para poder realizar su práctica, y voy a estar jugando con las ventanas de Access y vamos a estar viendo la parte de la actividad que corresponde a su actividad número 5. El punto número 3 me dice que yo tengo que trabajar con la tabla de alumnos en la vista hoja de datos, y para ello yo voy a realizar los siguientes ajustes. 1. Con la finalidad de facilitar la visualización de la información que contiene esta tabla, debes inmovilizar los primeros 3 campos, es decir, tengo que tener de una forma fija el campo llamado clave del alumno, nombre y apellido, y de tal forma que al desplazarse hacia la derecha siempre estos estén visibles. Si yo minimizo y abro la tabla de alumnos en la vista de hoja de datos, nos vamos a dar cuenta que si yo me empiezo a mover hacia el final de la tabla, llega un momento en que yo pierdo prácticamente la información del nombre de la persona o el código de la persona a quien yo quiero hacer referencia. Para poder hacer esta actividad, yo voy a seleccionar los campos que necesito inmovilizar, y lo podría hacer, ¿verdad?, de 2 maneras. Inmovilizar en este momento los campos, y ahora nuevamente me ubico a la derecha de las 3 columnas, y ahora cada vez que yo me mueva, el único movimiento que yo voy a tener es el que se hace a partir de la 3ª columna, sin perder quién es la persona, el nombre, el apellido y el código, por ejemplo, de quien yo quiero investigar alguna información. Por ejemplo, yo podría investigar de Juana María información que podría tener muy alejada, como podría ser, ¿verdad?, la fecha de nacimiento, o podría ser, por ejemplo, su género, si es masculino o si es femenino. Para esto es que nos sirve inmovilizar columnas, o también en su defecto podrían ser filas. Ahora, también me está solicitando en la letra B que la tabla de alumnos que se encuentran relacionada con la tabla de calificaciones, que nosotros podamos habilitar la hoja secundaria de datos correspondiente. Con esto nosotros lograríamos que al dar clic al signo más que aparece al lado de la clave del alumno, se muestre el detalle de las calificaciones registradas por cada alumno. Voy a hacer el procedimiento, pero voy a aclarar que estas bases de datos yo las estuve revisando y en algunos casos no están las relaciones hechas de una manera que se pueda visualizar las notas. De hecho, yo estuve consultando algunos códigos y no coinciden con las tablas de las calificaciones que aparecen en la otra tabla. Pero yo voy a hacer el procedimiento solamente para que usted vea cuáles serían los pasos. Por ejemplo, yo sé que tengo la tabla de calificaciones y yo necesitaría saber cuál es la calificación que pertenece al código 9201, que es de Juana María. En este caso yo tendría que buscar, ¿verdad?, dentro de mi tabla el código 9201. Si ustedes observan, al buscar dentro de la tabla de las calificaciones, en ningún momento me está mostrando ese código. Significa que cuando yo quiera hacer el procedimiento, no me va a mostrar ninguna nota, por más que yo quiera pues mostrar el resultado. Pero voy a demostrar los pasos con los que usted podría obtener ese resultado. Si yo doy clic al signo más, me va a aparecer la hoja secundaria de datos. Yo sé que de los alumnos yo necesito saber sus calificaciones y yo voy a reconocer
por medio del código de alumno las calificaciones que puedo obtener en la tabla de calificaciones. Es decir, los alumnos van a estar vinculados por medio de la clave de alumno, tanto en la tabla de alumno como en la tabla de calificaciones. Cuando yo haya seleccionado mi tabla, yo podría perfectamente, ¿verdad?, dar clic en el botón aceptar y automáticamente me tendría que mostrar, en este caso, el nombre del alumno me está mostrando, ¿verdad? En esta parte inferior me tendría que estar demostrando lo que sería la calificación que este alumno haya obtenido. Observemos que únicamente me devuelve su nombre. ¿Qué pasaría si nosotros cerramos todo, volvemos a abrir la tabla de alumnos, pero ahora hacemos el proceso seleccionando calificaciones y damos clic en el botón aceptar? Observamos que en este caso sí me mostraría la calificación, pero como en la tabla de calificaciones yo no tengo el código 9201, en ningún momento me está mostrando la nota correspondiente a este estudiante. Si yo tuviera una nota de este estudiante, entonces sí me mostraría. Quiere decir que para poder establecer una hoja secundaria de datos, yo hago referencia a la tabla a la cual yo le voy a mandar a llamar la información en la tabla que me encuentro ubicada en este momento. Ok, hasta este momento nosotros tendríamos ya resuelto el literal A y el literal B. Luego me dice en el punto número 4 que el Departamento de Deportes necesita que compartas la información del catálogo de estado. Significa que yo necesito abrir el catálogo de estado, voy a cerrar calificaciones, le voy a decir que no me guarde los cambios para poder seguir con el proceso. En esta tabla catálogo de estado me está diciendo en la guía que yo necesito exportar el archivo, en este caso que se va a llamar estados.txt, y lo debo de guardar en la carpeta de actividades. Usted lo va a guardar directamente dentro de la carpeta en donde vaya a guardar el archivo denominado Control Escolar 5. Vamos a ver los pasos para poder ejecutar lo que sería la exportación de un archivo, ¿verdad? O de una base de datos hacia otro lugar dentro de lo que sería prácticamente otra base de datos, con la diferencia que aquí nosotros vamos a generar un archivo de tipo TXT. Nosotros vamos a abrir nuevamente Access y ahora yo voy a cerrar lo que sería mi tabla, voy a dar clic derecho dentro del panel izquierdo y voy a exportar. Me está solicitando que lo exporte como un archivo de texto. Una vez que me aparece esta indicación, yo puedo seleccionar el lugar exacto a donde voy a ir a almacenar, en este caso mi base de datos. Me voy a ir directamente a la carpeta de estudiantes, voy a ocupar nuevamente la carpeta 503 informática y acá yo voy a exportar, voy a guardar el archivo que voy a ir exportando con todos sus diseños y con todos los formatos. Voy a aceptar y voy a aceptar. Automáticamente me va a preguntar que si deseo guardar los pasos de exportación. Si usted desea lo guarda, si no simplemente cierra su archivo. Si yo me voy a la carpeta en donde he almacenado la información, tendría que aparecerme un documento con la extensión catálogo de estado de tipo TXT. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente parte en donde me dice que yo necesito que en el departamento de finanzas exista un archivo
de Excel con toda la información contenida en la tabla pagos, exportando la información y guardando el archivo dentro de la carpeta de actividades. Nuevamente repito, como es un archivo de Excel el que yo voy a exportar, como archivo de Excel que yo voy a exportar la tabla llamada pagos, entonces la voy a guardar directamente a donde tengo ubicado el control escolar 5. Quiere decir que estando acá nuevamente en Access, yo tengo que buscar en este momento la tabla pagos. Voy a dar clic derecho y voy a exportar, pero ahora lo voy a exportar como un documento de Excel. Nuevamente yo tendría que seleccionar la ruta en donde yo voy a almacenar. Como yo ya lo hice anteriormente, acá ya me aparece la ruta directamente seleccionada. Puedo exportar los datos con formato y luego voy a dar clic nuevamente en el botón aceptar y cerrar. Si yo abro nuevamente mi carpeta, acá tengo ya el archivo de Excel llamado pagos. Voy a minimizar nuevamente mi ventana y me voy a ir a mi guía. Y acá dice que voy a exportar las tablas alumnos, catálogo de cajeros, catálogo de profesores y catálogo de estados a la base de datos de Microsoft Access llamada catálogo. Entonces voy a hacerlo primero con la tabla llamada alumnos. Entonces me voy a ir a Access, me voy a ir hacia alumnos y voy a exportarla hacia otra base de datos que tengo en Access. Una vez que yo ya la tenga, voy a buscar la ruta a donde se encuentra, ¿verdad?, mi base de datos, y en este caso yo tendría que, si no lo tengo, tendría que examinar y buscar la ruta exacta a donde yo lo quiero utilizar. Dice que lo tengo que hacer en una base de datos llamada catálogo. En este momento yo no tengo esa base de datos aún copiada en el lugar que necesito. La voy a copiar de esta manera. Me voy a ir a los archivos de base de datos y voy a buscar la base de datos catálogo. No la voy a guardar, sino que la voy a copiar y la voy a pegar en el lugar donde tengo mi base de datos con la que yo estoy trabajando, que sería en el 503 dentro de informática periodo 2, y la pegaría en este lugar. ¿Para qué necesito yo tener la base de datos? Porque voy a seleccionarla y le voy a decir que dentro de esa base de datos me guarde la tabla que estoy almacenando. Voy a aceptar y ahora voy a cerrar. Si yo abro la base de datos llamada catálogo, me tendría que aparecer inmediatamente la tabla llamada alumnos. Exactamente de la misma manera es que usted tiene que exportar la base de datos o las tablas de la base de datos que le pide en su guía. Siguiendo este mismo proceso, usted tiene que exportar la tabla catálogo de cajeros, catálogo de profesores y catálogo de estados. Si observa, el proceso que acabo de realizar es sumamente corto. Yo subí hoy por la tarde los tutoriales o videos tutoriales que se nos proporciona por medio del programa de Educare. Yo les sugiero lea los tutoriales, trate de ver los pasos, si es posible anote los pasos o realice las prácticas para que cuando usted ya realice la práctica correspondiente al control escolar 5 no tenga ninguna dificultad para poderla realizar. Ok, chicos, el día de mañana nosotros tenemos una clase en Zoom. Si tienen alguna duda de esta actividad, pues dentro de la explicación que se le va a dar en HL, usted puede hacer algunas preguntas para que no se quede con la duda. Nos vemos mañana, primero Dios, que Dios los bendiga. Pasen feliz noche.